Muchas gracias, Pablito. Buenas tardes para todos. Continuando como le mencionaba Pablo de nuestras revisiones de fisiología, hoy nos corresponde un tema muy interesante y es lesión renal aguda. Está a cargo del doctor Juan David Bustos, residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Juan David ha venido trabajando en el tema arduamente y realmente nos tiene una presentación muy completa en términos de forma y de fondo y un contenido realmente enriquecedor. Muchas gracias y adelante, Juan David. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, doctor Fernández. Como bien lo decía, hoy les voy a hablar entonces de lesión renal aguda. Yo soy residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico. Muy bien. Para el contenido de la charla, vamos a empezar entonces hablando un poco de la definición, de por qué es tan importante que nosotros estemos hoy reunidos hablando de lesión renal aguda. Vamos a hablar de la fisiopatología, de la etiología, una breve revisión, digamos, de algunos biomarcadores que nos muestra la literatura, cuáles son las recomendaciones en general para el manejo, el pronóstico, las perspectivas que tenemos ya, digamos, que hacia futuro y algunos mensajes para llevar a casa. Bueno, entonces si empezamos, digamos que hablando de la definición de la lesión renal aguda, pues podemos partir de conceptos bastante teóricos como estos dos que les traigo el día de hoy. Lo primero es hablar de una reducción del 50% de la tasa de filtración glomerular con un aumento del 50% de la creatinina sérica. Y vamos a ver a lo largo de la charla cómo esta definición como tal es un problema. Y es que nos está diciendo dos cosas. Primero, que la lesión renal aguda no la voy a demostrar, sino hasta que tenga un compromiso del 50% de la tasa de filtración glomerular, es decir, ya tengo algo un poco más avanzado que una lesión, digamos, que ya estaba iniciada. Y lo segundo es que aquí el único marcador que recomienda esta definición es el uso de la creatinina sérica, que ya vamos a ver por qué vamos a tener tantos problemas en el uso de esta. Y la segunda definición que podríamos tener teórica es una disminución abrupta de la función renal que da como resultado una eliminación deficiente de los productos de desecho y una desregulación de los electrolitos, el estado ácido-base y el equilibrio de líquidos. Es una definición un poco más global que digamos que incluye muchas más funciones que tiene el riñón y como tal no se compromete en el uso de un solo biomarcador. Pero vemos en la literatura que siempre hay diferentes definiciones como tal de la lesión renal aguda y aquí podríamos, digamos que, detenernos en varias cosas. Lo primero es que hay una definición que se llama rifle, que la ha modificado y se ha propuesto el rifle pediátrico, otra que es la definición que nos trae el grupo de Cadigo, otra que es la definición que nos trae el grupo de Akin y otra que nos trae, que digamos es la más reciente, que es la definición de un ROC pediátrico, que también es una de las definiciones de lesión renal aguda. Y acá entonces todos quedamos de esta manera y es, bueno, y al fin entonces, ¿cuál voy a usar? Pues realmente, para entender, digamos, y dar respuesta a esta pregunta, lo que debemos hacer es como un recorrido un poco de cómo se ha venido haciendo como tal la definición de lesión renal aguda, sobre todo en la población pediátrica. Inicialmente en 2004, un grupo, digamos, que se reunió para evaluar, digamos, para proponer la estratificación como tal de la lesión renal aguda en tres estadios, que son riesgo, lesión y falla, de ahí deriva el rifle, y dos estratificaciones de resultados, que ya son pérdida como tal de la función renal y enfermedad renal, digamos, de estadio terminal. Esto, digamos que posteriormente, luego del 2004, fue modificado para el uso en la población pediátrica, que es lo que se denominó PERRIFLE, que fue propuesto en el 2007. Pero adicionalmente, el grupo de Acute Kidney Injury Network se reunió en el 2007 y dio su propia definición respecto a cuál debería ser, digamos, en conceptos prácticos, cómo debería considerar que el paciente estaba entrando en una lesión renal aguda. Y finalmente, en el 2012, ya el grupo Cadigo lo que hizo fue proponer una nueva clasificación en la cual buscaba como tal unificar las dos clasificaciones previas de Rifle y de Akin y no tener, digamos, que únicamente un único biomarcador como la creatinina sérica, sino incluyendo, por ejemplo, los cambios en el gasto urinario, que era algo que ya digamos que traía también de las otras clasificaciones. Y finalmente, ya en el 2018, fue propuesta como tal la clasificación PIROC, que es como la más actual, pero digamos que se deriva justamente de estas clasificaciones. Y entonces, realmente, cuáles van a ser las diferencias entre estas, si en general van a estar basadas en la creatinina sérica y en el gasto urinario.
Si vemos esta tabla, aquí les traigo como tal un resumen de cuál, digamos, es cada una de las clasificaciones. Como ustedes pueden ver, aquí están los diferentes estadios clasificados como 1, 2 y 3, de acuerdo a qué tanto compromiso, digamos, de la función renal voy a tener. Y esto, digamos, que interpretado en la clasificación Rifle me va a hablar de riesgo, lesión y falla. Como ustedes pueden ver, las cuatro clasificaciones van a estar basadas tanto en la creatinina sérica como en el gasto urinario, con unas discretas diferencias. Por ejemplo, la KIM, que no solamente me va a hablar, digamos, de un número, de qué tantas veces respecto a un número basal va a cambiar la creatinina del paciente, sino va a hablar tanto de un porcentaje. Y finalmente, pues digamos, de un valor entero que van a ser los 4 miligramos por decilitro como tal para la definición del estadio 3. Y la única diferencia, digamos, y el único problema que estaría con el PROC es que en este caso sí me incluye únicamente la creatinina sérica, que ya lo va a tener, digamos, con unos valores un poco más, digamos, que restrictivos respecto a lo que tenemos en las otras clasificaciones, que pues obviamente no van a ser únicamente un cambio de 0.3, sino ya cambios de 0.23, 0.45 y 0.91, como lo pueden ver en la tabla. Pero acá hay un problema muy grande y era justamente lo que estábamos hablando al inicio, y es que la idea es no esperar a que se dé este compromiso del 50% como tal de la función glomerular para yo empezar a hablar de que el paciente puede estar cursando con una lesión renal aguda. Y acá este artículo del 2022, digamos que me muestra un flujograma que prácticamente es la historia natural de la enfermedad, de cómo va a evolucionar el paciente con una lesión renal aguda. Y vemos cómo parte desde la normalidad y luego, de acuerdo a diferentes factores, puede tener un mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Bien pueda desarrollarla, como bien puede que no lo haga. Y esto va a depender tanto de la susceptibilidad que tenga el paciente como de las diferentes exposiciones que lo predispongan a desarrollar la lesión. Las exposiciones tales como la sepsis, los pacientes críticos, que es justamente lo que nos atañe en esta oportunidad, quemaduras, trauma, cirugías cardíacas o cirugías mayores, digamos, de etiología no cardíaca, o incluso el uso de medicamentos nefrotóxicos, que digamos que es un dolor de cabeza a diario que tenemos. Y las susceptibilidades, como por ejemplo la depresión de volumen, incluso las mujeres, pues digamos, sobre todo en la población adulta, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Si, por ejemplo, el paciente es de raza afroamericana, tiene ya una enfermedad renal crónica ya establecida, tiene cáncer, anemia o, por ejemplo, algunas otras patologías como diabetes mellitus. Luego de que digamos, nosotros logramos identificar ese riesgo y, por ejemplo, llega una NOx adicional, como bien puede hacer, por ejemplo, la sepsis, entonces lo que va a pasar es que va a evolucionar hasta un daño. Y este daño, digamos, que es lo que se va a ver reflejado en cada una de las clasificaciones, como Rifle, Cadigo, aquí, y también, digamos, que lo podría llegar a considerar, sobre todo, de acuerdo a lo que ha descrito Goldstein, por ejemplo, y es el porcentaje de sobrecarga. Cómo el porcentaje de sobrecarga se ha visto que se relaciona con un mayor riesgo y en general con el daño que puede tener el paciente, sobre todo cuando este es igual o mayor al 10%. Y pues obviamente una elevación de la creatinina sérica. Luego de que está el daño instaurado es cuando voy a tener como tal el compromiso de la función glomerular. Pero acá en este intermedio, como ustedes pueden ver en la historia natural, están los biomarcadores, que digamos que es lo más novedoso de acuerdo a que su presencia o su positividad me puede llegar a predecir qué paciente puede llegar a desarrollar lesión renal aguda sin esperar, por ejemplo, que tenga ese compromiso del 50% de la función glomerular. Posteriormente, este compromiso de la tasa de filtración glomerular llegaría la falla renal finalmente y el paciente, pues digamos que podría llegar a la muerte asociada también a la lesión renal aguda. Como ustedes pueden ver, aquí muestra esta tabla los riesgos, digamos que la probabilidad de como tal de mortalidad respecto a cada una de las definiciones. Vemos cómo en el estadio 3 respecto a los estadio 1 en las diferentes clasificaciones indistintamente pues va a tener un mayor riesgo de mortalidad respecto a los estadios más iniciales. Y acá les traigo algunos artículos, por ejemplo, que van a comparar y que tratan de dilucidar ese problema de cuál clasificación puede usar, cuál va a ser mejor que una. Y este artículo específicamente, que es publicado en el Critical Care en 2014, muestra una corte prospectiva como tal en pacientes en China, que incluyó finalmente 3.107 pacientes. Y su objetivo fue determinar la incidencia de lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos y comparar como tal su capacidad predictiva. ¿Qué fue lo que encontraron?
Encontraron que respecto a la incidencia de lesión renal aguda con cada clasificación, en general la que mayor incidencia tenía era CADIGO, con un 51% comparado a un 46% con rifle y 38.4% con AKIN. Cuando hacían un análisis bivariado, digamos, si comparaban, por ejemplo, CADIGO con rifle o CADIGO con AKIN, lo que se dieron cuenta es que realmente para evaluar la incidencia de lesión renal aguda, CADIGO sí era superior a AKIN, con una diferencia estadísticamente significativa mayor a 0, de 0.006, perdón, pero, por ejemplo, cuando la comparaban con rifle, realmente no había una diferencia estadísticamente significativa. Ya cuando hablaban, por ejemplo, de la mortalidad intrahospitalaria y comparaban cada una, digamos, de estas clasificaciones, lo que veían era que rifle tenía digamos, un porcentaje de mortalidad intrahospitalaria del 27.8%, esto indistintamente del estadio en el que estuviera, frente a un 7% que estuviese en la población general. Aquí, en cambio, identificada en el 32.2% y CADIGO en el 27.4%. Entonces, realmente aquí uno hablaría como, bueno, puede ser que, por ejemplo, aquí sea un mejor predictor de mortalidad que, por ejemplo, las otras dos clasificaciones, pero realmente cuando se comparaban entre ellas, las diferencias tampoco eran estadísticamente significativas. En general, las tres eran muy buenas predictoras de mortalidad y, como les decía, CADIGO en general, cuando lo comparaban, por ejemplo, para la mortalidad intrahospitalaria con respecto a rifle, pues sí tenía ya una diferencia estadísticamente significativa menor a 0.001. Y finalmente, esta área, digamos, esta gráfica, lo que nos mostraba el área bajo la curva de cada una de las clasificaciones, veíamos cómo el área bajo la curva para la mortalidad intrahospitalaria de la clasificación AKIN, de rifle y de CADIGO eran realmente muy similares. Rifle tenía un área bajo la curva de 0.71, AKIN de 0.72 y finalmente CADIGO de 0.73. ¿Qué podemos concluir de esto? Que realmente puede que CADIGO me identifique mayor proporción, digamos, de personas que pueden tener lesión renal aguda, pero que finalmente a la hora, digamos, de predecir mortalidad, no habían diferencias estadísticamente significativas y de hecho el área bajo la curva en las tres clasificaciones era muy similar. Este siguiente artículo, lo que me hablaba ya, digamos, era en población pediátrica, fue un artículo publicado en el Clinical Journal de la Sociedad Americana de Nefrología en el 2015, en el cual buscaban comparar la incidencia, la mortalidad y el tiempo de estancia hospitalaria en niños que tuvieran lesión renal aguda, comparando cada una de las clasificaciones, rifle, AKIN y CADIGO. En este caso, fue una corte retrospectiva en el cual se incluyeron 14.795 pacientes. Y como ustedes pueden ver, está diagramado, digamos, la cantidad de pacientes que identificó cada una de las clasificaciones respecto a la lesión renal aguda y cómo se sobrelapaban, digamos, cuáles, por ejemplo, se quedaban por fuera de una o de otra. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nos decía este estudio? Que la capacidad, digamos, la incidencia como tal de lesión renal aguda en esta cohorte entre rifle fue del 51%, con una menor proporción en AKIN y CADIGO, que fue de 37.3% y de 40.3% respectivamente. En general, las tres clasificaciones, digamos que que eran muy similares porque identificaban la mayor proporción de los pacientes que finalmente desarrollaban lesión renal aguda y adicionalmente esto, digamos que aumentaba esta proporción cuando los pacientes tenían una lesión renal aguda, por ejemplo, estadio 3. En general, hablaba de que había mayor mortalidad en las tres definiciones en pacientes en UCI, de 32.8% de mortalidad en los pacientes en UCI con lesión renal aguda versus 9.4% en cohortes que estaban fuera de la unidad de cuidado intensivo. Había un mayor tiempo de estancia hospitalaria en general, realmente sin diferencias estadísticamente significativas, y lo que podían concluir es que podíamos utilizar, digamos que una u otra clasificación porque las tres clasificaciones, digamos que en la unidad de cuidado intensivo, digamos que tenían una muy buena sensibilidad y especificidad. Lo que me hablaba de esto es que necesitamos como tal la creación de una definición estandarizada, digamos que para dar una recomendación un poco más fuerte, pero en general no hubo diferencias, digamos que significativas entre cada una de ellas. Ahora, hablando de la magnitud del problema y por qué es importante hablar de la lesión renal aguda, nos tenemos que remitir al estudio AWARE, que fue un estudio, digamos que multicéntrico, que fue global, en el cual buscaban cuál era la incidencia como tal de la lesión renal aguda en los pacientes, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo. Se encontró que su incidencia era del 26.9% de los pacientes en UCI y que como tal la incidencia de lesión renal aguda severa, es decir,
esto entendido como estadio 3, era del 11.6%, por lo cual era un problema, digamos que muy común en nuestras unidades de cuidado intensivo. Si hablamos un poco, por ejemplo, de la literatura local, en el 2018 un estudio publicado por Manotas y colaboradores hablaba de una incidencia del 16.9% utilizando la clasificación de CADIGO, y un estadio 3 que llegaba incluso al 35.2%. Y que finalmente la sepsis era la mayor causa identificada de lesión renal aguda en nuestras unidades de cuidado intensivo en el 48.6% de las veces. Y un estudio publicado en el 2023 por Suárez y colaboradores hablaba de una incidencia de lesión renal aguda entre los pacientes con sepsis que llegaba al 41.4%, y en general la presencia, digamos, de los pacientes que tenían una lesión renal CADIGO 1 era del 24.9%. Por lo cual tenemos una lesión, que la lesión renal aguda es bastante prevalente en nuestras unidades de cuidados intensivos. Hablando un poco de la fisiopatología, acá tenemos, digamos, debemos tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Lo primero es la generación de apoptosis, de inflamación y como tal, la alteración inmunológica. ¿Y por qué, digamos, se puede llegar a dar este proceso de apoptosis? Yo los invito a que miremos esta gráfica y es que nos habla de que podemos tener una disfunción a nivel microvascular y una disfunción a nivel tubular. Estas disfunciones, digamos que no van a ser independientes, sino que se van a llegar a complementar en un momento dado y lleva finalmente a que el paciente desarrolle más riesgo de lesión renal aguda. Porque en el caso de la lesión microvascular, lo que va a pasar cuando llega la noxa finalmente al riñón, y digamos que independientemente de cuál sea esta noxa, lo que va a pasar es que se va a favorecer la vasoconstricción como tal de las arteriolas glomerulares con una mayor liberación de mediadores bioquímicos tales como la angiotensina 2, la adenosina, el tromboxano A2. De esta manera se va a favorecer aún más la vasoconstricción. Esto va a generar una alteración en el músculo liso y en el endotelio y va a favorecer finalmente la mayor adhesión leucocitaria. Lo que vamos a tener es que vamos a tener como efecto neto una mayor activación de mediadores inflamatorios vasoactivos. Pero a nivel tubular resulta que estos vasos glomerulares, que luego digamos que pueden dar origen a las arterias que van a irrigar como tal el túbulo, cuando tenemos una noxa que digamos va a alterar como tal esa microcirculación, lo que pasa es que puede aumentar el shunt en los vasos glomerulares, es decir, va a haber un mayor shunt entre las arterias y las venas, y de esta manera se va a saltar como tal la circulación como tal a la médula. Y esto lo que va a favorecer es que haya como tal una isquemia entre las células del túbulo, generando una ruptura como tal del citoesqueleto con una pérdida de la polaridad. Esas vellosidades que son características de las células tubulares se van a perder, y esto lo que va a llevar es a unos procesos de apoptosis y necrosis para que finalmente estas células se eliminen en la luz tubular. Y esto lo que va a hacer es que pues finalmente va a aumentar como tal aún más la presencia de marcadores inflamatorios, y ya con la alteración microvascular, pues obviamente se va a comprometer como tal el aporte de oxígeno. Y era lo que veíamos entonces a nivel tubular, que era la ruptura del citoesqueleto con la pérdida de polaridad y finalmente que llevaba a la muerte celular, que ya vamos a hablar un poco más adelante de cómo se va a dar este proceso. Y aquí esta gráfica que, digamos, es proveniente de Nature como tal del 2021, que es algo muy interesante. Entonces nos hablaba de qué era lo que pasaba de respecto a la severidad a cada uno de los estadios, digamos, de la lesión renal aguda, qué pasaba en la fase de lesión y qué pasaba finalmente en la fase de recuperación. Lo que veíamos es que, por ejemplo, cuando tenemos una lesión renal aguda leve, que se define como tal como un descenso transitorio en el gasto urinario o en la función excretora, lo que pasaba era que incluía, digamos que necrosis o pérdida mínima de algunas células como tal en la nefrona. Si ustedes ven, lo que pasa es que se eliminan algunas células que son las que están de pronto, que están más claras, pero cuando elimino una noxa o simplemente intervengo al paciente de manera temprana, lo que va a pasar es que las células, digamos, de la membrana basal y que van a proliferar como tal, estas células tubulares, se van nuevamente a ocupar esos espacios de esas células que ya, digamos, lograron su proceso de apoptosis, y lo que va a pasar es que el resultado neto es que se va a conservar el mismo número de nefronas. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando avanzo aún más en la lesión renal aguda? Esa noxa, digamos, va a estar un poco más mantenida. Lo que va a pasar es que si vemos
vamos a tener una mayor afectación de una mayor cantidad de nefronas, vamos a tener mayor proceso de necrosis y de esta manera vamos a tener mayor pérdida de células tubulares y al final lo que va a pasar es que no voy a tener la misma cantidad de células tubulares, digamos que presentes durante la fase de recuperación. Lo que va a pasar es que la mayor parte de esas células tubulares van a ser reemplazadas por tejido fibroso que obviamente no van a llevar a cabo de manera adecuada su función. Esto lo que va a pasar es que voy a tener un menor número final de nefronas. Estas nefronas regeneradas van a crecer en tamaño porque digamos que tienen una mayor responsabilidad y tienen una mayor carga respecto a la función renal. Y ya cuando tengo una lesión renal severa en la cual el número de nefronas comprometidas de manera inicial es muy significativa, lo que voy a tener es que voy a tener un daño generalizado que incluso me va a comprometer esa capacidad como tal de regeneración que van a tener algunas nefronas. Entonces lo que voy a tener es que voy a reemplazar todo ese tejido sano por tejido fibroso y no voy a recuperar como tal la función. Entonces lo que voy a tener es simplemente como resultado neto unas pocas nefronas que van a estar haciendo algo de función y ya el paciente lo que va a pasar es que va a tener una progresión irreversible a una enfermedad renal crónica. Acá entonces les traigo como tal cuál es el mecanismo bioquímico. Resulta que ya veíamos cómo la vasoconstricción generaba una disminución del aporte de oxígeno a las células tubulares, que de esta manera estas células entraban en isquemia, favorecían como tal la adhesión leucocitaria, favorecían como tal la producción de citoquinas. Estas citoquinas lo que va a hacer es que van a activar en las células tubulares una serie de cascadas de señalización que van a derivar finalmente en digamos que en la alteración a nivel mitocondrial que va a favorecer la ruptura de la membrana externa con la salida, digamos que, de productos de la oxidación de mayor cantidad de radicales libres y sobre todo, digamos que se va a perder la regulación de estas proteínas que son muy importantes, digamos que justamente en evitar que normalmente las células tubulares entren en apoptosis, como son todas las proteínas del grupo de las BCL2. Cuando se pierde la regulación sobre estas BCL2, que son antiapoptóticas, lo que va a pasar es que se va a favorecer entonces la salida de estos citocromos, de estos radicales libres de oxígeno desde la mitocondria y se va a activar finalmente la vía, por ejemplo, de las caspasas. Los radicales libres de oxígeno van a tener efectos deleterios sobre el núcleo como tal de estas células tubulares llevando a la fragmentación del DNA, un daño en el DNA y que finalmente en el ciclo celular P53 diga, esta célula definitivamente no va a servir porque ya tiene su DNA fragmentado y se active como tal el proceso de apoptosis, que era justamente lo que veíamos, producto justamente de esta isquemia interrogada. Esto digamos que es un poco más de lo que veníamos hablando de cuál es la historia natural como tal de la enfermedad renal aguda. Como ustedes pueden ver, tenemos un paciente normal en el cual puede tener algún factor de riesgo que puede ser, digamos que un factor de riesgo previo o como tal una noxa que en este momento esté afectando al paciente. Y acá es donde entra, digamos, la importancia de los biomarcadores para la identificación temprana sobre todo el daño. Pero nosotros también como agentes activos debemos identificar qué paciente posiblemente puede estar en riesgo. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido lesiones renales agudas previas, pacientes que de pronto tengan historia familiar de enfermedad renal, en fin. Digamos que muchas formas en las cuales yo puedo identificar tempranamente cuál sea el riesgo y de esta manera pueda apalear un poco como tal esta evolución y esta historia natural de la enfermedad. Lo que vemos realmente en la gráfica era básicamente lo que ya habíamos explicado y era cómo el incremento del daño lo que va a hacer es ser, digamos, inversamente proporcional a esa disminución en la tasa de filtración glomerular hasta llevar a la falla renal. Y cómo cada uno de los biomarcadores se va a comportar en cada uno de estos estadios, que lo vamos a ver un poco más adelante, hasta la evolución a una enfermedad renal aguda, que digamos que la definición de CADIGO nos habla ya de una enfermedad renal aguda cuando esa lesión renal aguda se prolonga por más de 7 días. Y hasta la evolución, hasta una enfermedad renal crónica, que digamos que puede tener una evolución, digamos que mortal, o como tal una pérdida de la reserva renal, que incluso puede llevar a transferir. Respecto a la etiología, digamos que acá les traía este estudio respecto al reconocimiento y el manejo de la lesión renal aguda en niños, en la cual nos hablaba de cuáles eran las causas, digamos que más frecuentes, cómo cambiaban las causas de lesión renal aguda en los países de altos y medianos ingresos y cómo cambiaba respecto a los países de bajos ingresos. Entonces lo que pasaba es que en los países
de medianos ingresos había un mayor inicio en la comunidad. Países como el nuestro, en los cuales la lesión renal aguda, digamos que no se producía únicamente en el entorno, digamos, hospitalario, sino en la comunidad en cerca de un 76%. Como, digamos, en los países de bajos y medianos recursos se relacionaba más con una patología infecciosa. Ya veíamos cómo era de importante, digamos, que la sepsis en este caso, cómo se producía en un 44.4% versus un 20% que era, digamos, por otras causas. Y ya en países de altos ingresos, digamos que esa lesión renal aguda, sobre todo en el ambiente hospitalario, se atribuía ya más a causas posoperatorias y cardiovasculares. Y acá digamos que es para hablar un poco de esta aproximación, digamos que tradicional respecto a a la clasificación de la lesión renal aguda en prerenal, en intrínseca y en postrenal. En general, digamos que la capacidad del clínico para identificar una lesión prerrenal e intrínseca, que también se puede basar en biomarcadores, pues digamos que va a ser lo más importante. Frente a la postrenal, que sobre todo, pues la voy a detectar sobre todo mediante el uso de imágenes o como tal de la historia clínica. En la prerrenal, entonces, obviamente va a estar caracterizado en caso, digamos, de depresión de volumen, disminución del gasto cardíaco, los pacientes que tienen choque o como tal alguna causa que lleva a la vasoconstricción renal. Ya las causas extrínsecas que me lleven como tal a necrosis tubular aguda, como por ejemplo el uso de algunos medicamentos, incluso la misma sepsis, alteraciones vasculares o glomerulonefritis o incluso la presencia de nefritis intersticial. Y cómo, digamos, puedo hacer uso de algunos marcadores, por ejemplo, la presencia de hematuria, de proteinuria, de cilindros. Es bien conocida, por ejemplo, y en general se ha conocido la asociación entre la fracción excretada de sodio y la identificación entre una lesión renal aguda prerrenal cuando está sobre todo menor al 1%, o por ejemplo la identificación respecto cuando es mayor al 1% respecto a una causa intrínseca. También, digamos, la carga de líquidos o, digamos, estudios etiológicos ya dirigidos que me pueden enfocar como tal al paciente en cuál es la causa de su lesión renal aguda. Y acá, respecto a, digamos, las etiologías que tenemos de lesión renal aguda, les traigo este artículo publicado en el Journal of Intensive Care Medicine en 2021, justamente publicado por el doctor Fernández y colaboradores, en el cual hablaba de la asociación entre soluciones no balanceadas y la lesión renal aguda durante la reanimación hídrica en niños con sepsis. Lo que se hizo fue una cohorte prospectiva de 103 niños en la unidad de cuidado intensivo y buscaba determinar la asociación entre el uso de soluciones balanceadas y no balanceadas y la frecuencia de lesión renal aguda, de acidosis metabólica, el requerimiento de terapia de reemplazo renal y el tiempo de estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, durante, digamos, el desarrollo de esta investigación, se hizo un análisis adicional para hacer comparaciones que pudieran minimizar como tal los factores confusores provocado, por ejemplo, por las características de base de los pacientes, tales como la edad, el sexo, el peso, la talla, el sitio de infección, las comorbilidades o incluso su proveniencia. Para esto, entonces se hizo un propensity score matching para tratar, digamos, de que de que se equipararan un poco estos grupos entre el uso entre los pacientes que usaban como tal soluciones balanceadas y no balanceadas y digamos que tratar de disminuir estas diferencias entre estos grupos. ¿Qué fue lo que halló? Que había una menor frecuencia de lesión renal aguda en los pacientes con soluciones balanceadas, comparando un 20.3 versus un 25.7%. También los pacientes que utilizaban soluciones balanceadas versus no balanceadas tenían un menor requerimiento de terapia de soporte renal entre un 3.3 contra un 6.5% en los pacientes que utilizaban como tal soluciones no balanceadas y adicionalmente tenían una menor estancia en la unidad de cuidado intensivo, siendo esta más corta, llegando únicamente a los 6 días con un rango intercuartílico entre 4.4 a 20.2 en los pacientes que tenían como tal uso de soluciones balanceadas frente a una estancia, digamos, de 10.2 días con un rango intercuartílico entre 4.7 a 26 en los pacientes que usaban soluciones balanceadas, con una P estadísticamente significativa menor a 0.001. Por lo cual, digamos que podemos concluir que también el tipo, digamos que de solución que utilicemos en el paciente me va a determinar el riesgo de que pueda desarrollar lesión renal aguda.
Y acá, digamos que les traía esta gráfica que fue publicada en el 2017 y que me hablaba de cómo, por ejemplo, se comportaba el riñón durante la sepsis. Entonces, aquí es la importancia sobre todo de la terapia hídrica en la lesión renal aguda, ya que puede llegar a tener vías potencialmente lesivas. Puede llevar a una disfunción tubular. Esto, digamos que puede tener también como manifestación un aumento del gasto cardíaco, un aumento en la entrega de mediadores citotóxicos, un aumento en el estrés oxidativo y un aumento como tal en la lesión tubular. Y lo que pasa es que cuando tengo como tal un efecto en la microcirculación, vemos cómo se altera el flujo de sangre a nivel renal. Y lo que pasa es que normalmente, digamos que cuando tengo un flujo capilar, ustedes pueden ver cómo estas áreas que son perpendiculares y que están en gris, pues simplemente hablan de cómo se va a favorecer también el flujo hacia la médula renal. Pero cuando tengo una alteración del flujo por un efecto, por ejemplo, en la microcirculación derivado de la sepsis, lo que voy a tener es que el flujo va a cambiar de tal manera que no va a ser un flujo, por ejemplo, uniforme, un flujo laminar, y no se va a distribuir de manera equitativa a cada una de las porciones de la médula. Y ustedes lo que pueden ver es que hay un mayor aumento del riesgo de hipoxia debido a este flujo variable. Pero también lo que puede pasar es que de acuerdo a la reanimación hídrica, puedo llegar a alterar el flujo, digamos que mejorar el flujo, aumentar, digamos que la cantidad de líquido que le estoy proveyendo al paciente, pero al final no veo cómo puede tener alguna mejoría. Y esto se explica sobre todo por el efecto que puede tener esa noxa inicial en la microcirculación y cómo si yo no pienso que tengo una alteración microcirculatoria, el paciente, independientemente que yo le haga la reanimación hídrica, si sea muy vigorosa, pues no va a tener como tal una mejoría y una disminución como tal de la lesión renal. Y esta terapia hídrica, como les decía, pues tiene puede llevar también a muchas anomalías microcirculatorias, sobre todo, digamos, este uso de soluciones no balanceadas, por ejemplo, como puede ser la alteración como tal en el glicocálix, que favorece entonces que entre, digamos que si está alterado, entre una mayor cantidad de agua a nivel intersticial, llevando a mayor edema celular. Y que de esta manera puedo llevar a edema de órganos, un mayor edema renal, favoreciendo entonces la fuga capilar, el aumento del volumen renal, la presión intracapsular, la congestión venosa central, el aumento como tal en la congestión venosa como tal de ese riñón, que va a derivar finalmente una disminución del flujo renal, del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular. Y adicionalmente, una toxicidad directa del fluido, que era justamente lo que acabamos de ver en respecto a esta comparación de soluciones balanceadas y no balanceadas. Y lo que pasaba es que puedo tener una alteración como tal a nivel glomerular que me va, digamos que puede llevar a que tenga una mayor filtración, por ejemplo, de proteínas y que estas proteínas, digamos que sean endositadas a nivel tubular, pero finalmente nunca lleguen como tal nuevamente a nivel vascular y esto lo que va a hacer es que voy a tener una vacuolización celular de estas células tubulares, lo que va a llevar a que cada vez haya mayor inflamación, mayor edema y finalmente, pues digamos que una mayor cascada inflamatoria que me lleve a una mayor lesión renal. Y acá, entonces, digamos que lo que les quería mencionar es lo importante de, digamos, a lo que van a apuntar como tal la ciencia respecto a todo ese estudio de las ciencias ómicas y es la identificación temprana del riesgo para llevar finalmente una medicina de precisión. Y lo que puedo hacer es este consenso que fue publicado en el 2022 en JAMA por Goldstein y colaboradores, lo que propone es una serie de intervenciones que me permitan identificar tempranamente el riesgo que pueda tener el paciente para el desarrollo de la lesión renal. Y es que justamente este abordaje del riesgo en niños con una posible lesión renal o cualquier cambio me puede estratificar los pacientes entre que tengan un riesgo estándar y a los cuales, digamos, yo les dé, digamos, que un cuidado usual o pacientes que ya tengan un alto riesgo de lesión renal aguda. Y acá digamos que sería mucho más protector, por ejemplo, en el uso de la solución, en la reanimación hídrica para evitar la sobrecarga, en el uso de medicamentos nefrotóxicos. De esta manera, digamos que podría intervenir tempranamente antes de que se presentara la lesión renal aguda. Y acá es cómo podemos fenotipificar, digamos que de una manera dinámica a los pacientes respecto a su riesgo o no de desarrollar lesión renal aguda y lo puedo utilizar de diferentes maneras, por la respuesta diurética, por la severidad como tal,
de la noxa o de la lesión renal aguda a la cual me esté enfrentando, por la duración, por la sobrecarga hídrica, por el gasto urinario, cómo puedo, digamos, que interponer todos estos factores, no solo, digamos, que lo que estoy viendo en la clínica, no solo un único factor como la creatinina, sino también, digamos, todos los determinantes sociales que puede tener el paciente para, de esta manera, identificar el fenotipo y finalmente dar una aproximación terapéutica mucho más cercana. Digamos que yo lo que quiero y lo que quieren los investigadores, no específicamente yo, es llevar a que esa predicción sea lo que prepondere frente al diagnóstico. Un modelo menos intervencionista respecto a cuando ya diagnostico ese 50% de compromiso de la función glomerular, a un modelo más intervencionista cuando ya tengo un paciente que me ha desarrollado algún riesgo. Y en este punto, digamos que entran el papel muy importante de los biomarcadores. Y es que hay diferentes biomarcadores y en la literatura se han descrito muchos. De hecho, los invito a revisar este consenso del 2020 también publicado en JAMA de Osterman y colaboradores, en donde tiene una tabla de la gran cantidad de biomarcadores que se han descrito a nivel, digamos que como predictores de lesión renal aguda y cómo su papel, digamos que difiere en cada uno de los escenarios. Puede ser o factor de riesgo, como por ejemplo esta DICOV-3, en la cual, por ejemplo, se ha estudiado sobre todo en pacientes post cirugía cardíaca y se ha visto cómo tiene un área bajo la curva de 0,78 en ese riesgo de los pacientes de desarrollar lesión renal aguda. O sea, es un identificador muy temprano de que el paciente pueda desarrollar lesión renal aguda. Como la predicción, digamos que está marcada por algunos biomarcadores. Aquí debe destacar, por ejemplo, el inhibidor de la metaloproteinasa tisular número 2, que digamos que va a estar presente a lo largo también más adelante. Del diagnóstico, por ejemplo, la cistatina C y también el N-gal, que pues digamos que ha sido lo más característico y el que usamos usualmente, que también es la creatinina sérica. De severidad, ya otro tipo de marcadores, como por ejemplo la alfa-glutatión S-transferasa, que es ese que ustedes ven aquí en el círculo principal, y ya algunos de recuperación, como por ejemplo la proencefalina A. Pero también, además de los biomarcadores que puedo medir, digamos que a nivel urinario o a nivel sérico, es la importancia del gasto urinario. Resulta que sabemos y en general de que podemos llegar a tener dificultades para la recolección en la población pediátrica, pero este estudio AWARE del que les hablaba más temprano, hablaba de que el 18% de los pacientes con lesión renal aguda severa se identificaron no gracias a la creatinina, sino gracias al deterioro del gasto urinario. Entonces, el uso únicamente de la creatinina sérica puede subestimar la incidencia de la lesión renal aguda, por lo cual es importante que yo también lo correlacione con el gasto urinario y con esa monitoría que yo le esté haciendo como tal de manera constante al paciente. Y es que justamente digamos que los biomarcadores han permitido la evolución como tal de la definición de la lesión renal aguda. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, se compara cómo el paciente puede no tener lesión renal aguda, cómo puede tener como tal una lesión renal aguda, tanto por los marcadores tradicionales como el gasto urinario y la elevación de la creatinina sérica, como por el uso de biomarcadores, en este caso de la lipocaína secretada, de la lipocaína asociada a la gelatinasa de neutrófilos, en los cuales su elevación junto con la de los tradicionales me puede determinar como tal que el paciente está en una lesión renal aguda. Y como su elevación sola, incluso sin la elevación o la alteración de los marcadores tradicionales, me habla de que el paciente puede tener una lesión renal aguda subclínica, que puede llegar a desarrollar una mayor lesión renal aguda, digamos que si lo sigo como tal en el tiempo. Los biomarcadores, digamos que como les mostraba, son muchos. Aquí es importante la cistatina C, que en general es libremente filtrada y reabsorbida, que es, digamos que se usa en muchos estudios como el gold standard digamos, para el análisis como tal de la lesión renal aguda, y también el uso del TIM2 y de la proteína de unión al factor similar a la insulina 7, que también, digamos, son importantes. Y justamente como les venía hablando de cómo ha evolucionado la definición respecto a los biomarcadores, pues se propuso este consenso en el 2020 en el cual hacían 11 recomendaciones respecto al uso de los biomarcadores en lesión renal aguda. Y es que esto ha llevado a una mayor precisión de la fisiopatología, del sitio, de los mecanismos y de la severidad de la lesión. Y como ustedes pueden ver, ellos proponen incluso una definición nueva de lesión renal aguda. Ustedes, digamos que aquí la comparan respecto a criterios funcionales, que son los criterios tradicionales que tenemos, y cómo hacen, digamos que subtipos en cada uno de estos criterios funcionales respecto a los criterios de daño, si hay alguno de los biomarcadores positivos. Aquí digamos que no comparan ni dicen cuál biomarcador es el que yo debería usar, sino en general el biomarcador que yo tenga a mi disponibilidad, sobre todo los estudios como les hablaba mucho del N-gal y del TIM2,
como posibles biomarcadores que puedo usar más ampliamente en este criterio de daño. Y es que esto va justamente que si yo identifico la población de riesgo, como vemos en la gráfica, puedo dar una educación al paciente, puedo intervenir en el uso de imágenes, digamos que con menos medio de contraste, en el uso de una cirugía segura, o si el paciente, digamos, tiene alguna medicación, y cómo puedo entonces hacer este análisis de la salud renal respecto a su ABCD, que habla realmente de la historia de la lesión renal aguda, de presión arterial, de la evolución como tal de la creatinina sérica y el uso de medicamentos. ¿Para qué? Para realizar finalmente ajustes en la medicación, minimizar las exposiciones y como tal monitorizar al paciente de manera adecuada. Y es que hay unos, digamos, estudios muy importantes respecto al uso de este índice, que es el índice de angina renal, en el cual me compara los factores de riesgo del paciente con los signos tempranos de lesión renal aguda. Esto basado sobre todo en los cambios en la creatinina sérica, pero también en el grado de sobrecarga hídrica que pueda tener el paciente. Y es importante porque cuando lo han aplicado al ingreso como tal de las unidades de cuidado intensivo, se ha visto que es predictor de lesión renal aguda al tercer día en la unidad de cuidado intensivo. En general, se ha visto que un índice de angina renal mayor o igual a 8 puntos tiene un área bajo la curva de 0,77 respecto a la predicción en los 3 días de lesión renal aguda. Y cuando yo le incluía un biomarcador, como por ejemplo el N-gal, esta área bajo la curva aumentaba hasta un 0,97. Acá vemos, digamos, que los marcadores como tal de este índice de angina renal, que pues ustedes los pueden consultar fácilmente, no me voy a entrar en detalles, pero en general puede dar una puntuación entre 1 a 40, y lo que yo voy a hacer es que estos superiores los multiplico con estos inferiores para que me dé finalmente cuál es el índice de angina renal. Y acá les traigo un estudio publicado justamente este año, publicado por la doctora María del Pilar Suárez y colaboradores en el 2023. Analizaron una cohorte retrospectiva de 209 pacientes y su objetivo fue el índice de angina renal como un predictor de lesión renal aguda en niños con sepsis, y cuando lo reevaluaban a las 72 horas, si digamos me podía predecir el requerimiento de terapia de soporte renal, la mortalidad y la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Lo que encontraron fue que al ingreso como tal, el índice de angina renal en esta cohorte tenía un área bajo la curva de 0,87, bastante buena si la comparamos con lo que reportaba la literatura, que es de 0,77. Y cuando, digamos, yo lo medía al ingreso, me predecía como tal un 41,1% de el 41,1% de la cohorte analizada desarrollaba lesión renal aguda como tal al día 3. Si yo lo comparaba a las 72 horas como tal para predecir la mayor mortalidad, tenía un odds ratio ajustado de 2,6, de terapia de reemplazo renal un odds ratio ajustado de 2,9 y de estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo mayor a 10 días con un odds ratio ajustado de 1,54. Por lo cual podía concluir la utilidad que tiene el índice de angina renal y cómo, digamos, es de fácil aplicación en nuestras unidades para que yo prediga si el paciente puede desarrollar o no una lesión renal aguda, como me lo decía la literatura, pero también cómo lo puedo correlacionar, como, digamos, puede ser también predictor de mortalidad, de requerimiento de terapia de soporte renal o de una mayor estancia en la unidad de cuidado intensivo. Pero hay otros test, digamos, que son importantes y que me pueden llegar a predecir el riesgo de desarrollar lesión renal aguda, como por ejemplo el test de estrés con furosemida, descrito inicialmente en adultos y lo que busca es la respuesta del gasto urinario tras un bolo de 1 a 1,5 miligramos por kilo. Digamos, se consideraba que había mayor riesgo de progresión a lesión renal aguda estadio 3 cuando luego de ese bolo el paciente tenía una producción de orina menor a 200 cc en 2 horas, con una sensibilidad de 87,1% y una especificidad del 84,1%. Y acá, digamos, les traigo este estudio publicado en el 2017 en los anales de cirugía torácica, en el cual, digamos, eran 568 pacientes que fueron llevados como tal a cirugía cardíaca, y como cuando llegaban a la unidad de cuidado intensivo, lo que querían era determinar si la falta de respuesta temprana a la furosemida predecía el riesgo de lesión renal aguda. Y lo que encontraron fue que sí, que tenía un área bajo la curva de 0,73 a las 2 horas y que un gasto urinario mayor de 1 cc por kilo por hora tenía una poca probabilidad de lesión renal aguda, lo que también deducía que el test de estrés con furosemida tenía un valor predictivo negativo del 97%. Respecto al manejo, es muy importante, digamos, que tengamos en cuenta esta gráfica, porque yo no me puedo ir ni muy a un extremo ni muy al otro, es decir, yo no puedo tener al paciente completamente hipovolémico ni tampoco completamente hipervolémico, ya que o sea, lo que vemos es como si yo estoy en cada uno de los extremos, digamos, de esta gráfica,
pues el paciente va a tener, digamos que una evolución mucho más tórpida respecto a, por ejemplo, la salud como tal del riñón, pero también cómo puede llegar a tener mayores alteraciones circulatorias y que de esta manera el paciente pueda, digamos que, tener efectos más adversos. Por lo cual mi objetivo es mantener al paciente lo más euvolémico posible, es decir, mantenerme en ese mantenimiento, pero también identificar cuándo el paciente requiere reposiciones o cuándo el paciente requiere remociones, por ejemplo, para la identificación temprana de la terapia de soporte renal. Recuerden que el incremento del 6% de la mortalidad se da con cada aumento del 1% en la sobrecarga hídrica y que la sobrecarga hídrica también puede subestimar la lesión renal aguda, por lo cual algunos autores recomiendan que en caso de que el paciente tenga una sobrecarga, lo que debería hacer es una creatinina corregida al nivel de sobrecarga que tenga el paciente. Y como tal, digamos que Cadigo lo que me habla es cuáles deberían ser las estrategias que yo debería tener en el paciente cuando yo identifico, por ejemplo, que tiene un alto riesgo de lesión renal aguda o cuando ya tiene una lesión renal aguda como tal establecida. Lo que yo debería hacer es siempre, digamos, cuidado con los nefrotóxicos, siempre, digamos, que mantener un adecuado balance hídrico, debo considerar una monitoría hemodinámica adecuada, monitorizar como tal la creatinina sérica, entonces digamos que a los o sea, si ya vemos que solo el ingreso prácticamente es factor de riesgo en los pacientes para desarrollar lesión renal aguda, debería incluso llegar a garantizar que los pacientes tuvieran al ingreso al menos una creatinina como tal para que pudiera correlacionarlo con este riesgo que van a tener el paciente. Y como ustedes pueden ver, de acuerdo a cómo va evolucionando cada uno de los estadios de la lesión renal aguda, puedo ver si de pronto le puedo modificar las dosis de los medicamentos, puedo considerar tempranamente el uso de terapia de soporte renal, admisiones en la unidad de cuidado intensivo y otras, digamos, intervenciones que son muy importantes en el manejo del paciente. Es importante estas intervenciones para evitar como tal un mayor compromiso sistémico. Si ustedes preguntan qué también es el inicio temprano o no, digamos, de la terapia de soporte renal, pues realmente en la literatura hay algo de controversia, ya que por ejemplo, se hizo un estudio que se llama START aquí, en el cual era un ensayo clínico aleatorizado que comparaba como tal estrategias aceleradas, es decir, un inicio de terapia de soporte renal entre las 12 horas versus el estándar, que digamos que era de acuerdo a cada una de las indicaciones, y lo que mostraba es que no habrían diferencias como tal en la mortalidad 90 días entre los dos grupos. Sin embargo, los pacientes que entraban en ese grupo acelerado tenían una mayor dependencia de terapia de reemplazo renal, de terapia de soporte renal, de un 10.4% versus un 6%. Y lo que sí se ha podido establecer es una mayor mortalidad con una mayor sobrecarga al inicio de la terapia de soporte renal, siendo que cuando la sobrecarga es mayor o igual al 20%, el riesgo, digamos, de desarrollar, de requerir terapia de soporte renal, la mortalidad, perdón, es ya 8.5 veces más. El pronóstico es que yo debería reevaluarlo siempre a los 3 meses. En general, el 3.2% de los pacientes va a llegar a hipertensión, el 9.5% proteinuria y la evolución de la enfermedad renal crónica va a ser en alrededor del 40% de los pacientes. Finalmente, digamos que ya para casi finalizar la charla, les traigo este artículo que me pareció muy interesante, que era cómo aplicaba como tal todos esta novedad como tal del machine learning y de la inteligencia artificial para predecir tempranamente el riesgo de lesión renal aguda. Esto fue un estudio retrospectivo aplicado en 16.863 pacientes y publicado en Critical Care en el 2021. Y lo que querían ver es cómo este modelo de machine learning me podía predecir la lesión renal aguda 6 a 48 horas antes de que iniciara, de que estuviera establecida, medido, digamos, que por la creatinina. Y quiero que vean esta gráfica, y es que es muy interesante como en el punto cero, que es cuando se produce la lesión renal aguda, y 36 horas antes, digamos, este algoritmo que ellos aplicaron como tal en este programa de inteligencia artificial, lo que hablaba era como un cambio mínimo en la creatinina de 0.002 miligramos por decilitro hora, pero no como marcador único, sino correlacionado, por ejemplo, con el boom, correlacionado, por ejemplo, con el uso de gentamicina, me podía predecir que el paciente iba a entrar en lesión renal aguda y que de esta manera al clínico le apareciera, por ejemplo, una nota de cómo aumentaba el riesgo, digamos que de forma importante cuando aplicaba como tal esta herramienta de Machine Learning y le decía, considere, por ejemplo, el cambio de aminoglucósido o piense, por ejemplo, si realmente está completamente indicado,
porque digamos que si yo le quitaba ese factor de riesgo, quitaba acá, por ejemplo, esto que se veía en esta fórmula que ellos utilizaban. De esta manera podía, digamos que reducir y predecir el riesgo de lesión renal aguda. Y el tiempo medio era de 30 horas con un área bajo la curva de 0,89 y predecía hasta el 41% de los casos de lesión renal aguda. Entonces realmente son cosas muy interesantes que nos habla de que no existe un único biomarcador el cual yo deba tener, digamos que en la cabeza para determinar si el paciente tiene lesión renal aguda. Y esta gráfica, que es nuevamente el consenso del 2022, publicado por Goldstein y colaboradores, me parece súper interesante porque de esta manera es como los determinantes sociales de salud, el clustering por fenotipos, el sexo como variante biológica, la optimización nutricional, la adecuada dosis de medicamentos y el medicamento correcto y terapias novedosas, todo esto interfiere en que el paciente desarrolle o no lesión renal aguda. Y es todo esto lo que yo debo tener como clínico en la cabeza, digamos que para adaptar mi manejo y para adaptar mis intervenciones, para evitar la sobrecarga hídrica, para evitar el uso de nefrotóxicos como tal en estos pacientes. Y ya como tal, como mensaje para llevar a casa, y perdón por el tiempo, debemos concluir que la lesión renal aguda es multifactorial. Vemos cómo hay una gran cantidad de factores que pues obviamente interfieren para que el paciente desarrolle una lesión renal aguda. Recordemos que el mejor tratamiento es la prevención. Cada vez estamos siendo mucho más predictivos con el uso de biomarcadores, machine learning, en fin, tenemos muchas herramientas, pero sobre todo, digamos, monitoricemos al paciente. Eso digamos que es lo más importante. Tengamos en cuenta que la presencia de mayor cantidad de biomarcadores, pues digamos que debo hacerle una adecuada correlación. No hay un biomarcador perfecto ni un biomarcador único como ustedes pudieron ver. Entonces yo lo que debo hacer es correlacionarlo. Si en este momento solamente tengo disponibilidad de la creatinina, al menos garantizar que si al paciente yo le identificó algún riesgo, pues al ingreso a la unidad de cuidado intensivo garantice que tenga al menos una creatinina sérica, que es fundamental la predicción e identificación temprana, ya que de esta manera brindamos una atención oportuna y que el manejo hídrico es fundamental. Vimos, digamos que no fue el objetivo de la charla, pero vimos cómo es de lesivo como tal algún grado de sobrecarga hídrica en el paciente. Pero que recuerden siempre la gráfica en que no me puedo ir ni tampoco a la hipovolemia ni tampoco a la hipervolemia. Debo mantener al paciente lo más hipovolémico posible y de esta manera voy a tener menores repercusiones. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y qué pena por el tiempo, ¿no?